Hoy les traemos la novela española Irresistible Tentación. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Sé que Travers, rico, poderoso y experto en seguridad, creía separar trabajo y sentimientos hasta conocer a Hathaway. ¿Qué pasará entre ellos? Acompáñenos a descubrir esta historia de pasión y tentación. Algunos días no merece la pena salir de la cama, a no ser que tuvieras a un hombre alto, moreno, guapo y desnudo esperándote en la cocina para servirte un café antes de sentarte en su regazo para tomar el desayuno. Fetorio sonrió al imaginar algo tan maravilloso y entrecerró los ojos para que no la cegase el sol de noviembre que entraba a través del parabrisas. Lo triste era que se había despertado de buen humor, pero solo había necesitado una llamada de su hermana para decirle que prefería que no fuese a verla a Deogul, para estropearle el día. Seila se sentía dolida, aunque el mensaje no debía haberla sorprendido. ¿Qué podía esperar de su hermana mayor? ¿Fruto del primer matrimonio de su padre? La misma hermana que siempre había deseado que ella no existiese. No podía esperar recibir amor fraternal a esas alturas. Si no le había demostrado ninguno en los 27 años de vida que tenía Seila, ¿por qué había creído que iba a empezar a hacerlo entonces? Su hermana tenía una vida perfecta, con un marido que era dueño de su propia cadena de televisión en Dioget y dos maravillosos hijos, y estaba embarazada del tercero. Y por si la breve y decepcionante conversación telefónica con Lois no hubiese sido bastante, nada más colgar había recibido otra llamada del hospital, para que fuese a trabajar aunque fuese su día libre porque estaban escasos de personal. Y, por supuesto, como era una enfermera muy entregada, había accedido a ir. Se había olvidado de que había planeado pasarse el día trabajando en el jardín. De todos modos, no tenía vida. ¿Qué más daba? Seila tomó aire al detenerse en un semáforo. No pudo evitar mirar al hombre que había en el coche deportivo que se había parado a su lado. Solo lo veía de hombros para arriba, pero era muy guapo. Él la miró también, cortándole la respiración. Tenía unas facciones muy atractivas, tan atractivas, que Seila tuvo que parpadear para cerciorarse de que era real. Tenía la piel morena, el pelo negro muy corto, los ojos marrones y la mandíbula fuerte, y su mente puso aquel rostro en el cuerpo alto, moreno y desnudo que se había imaginado unos segundos antes. A Seila le entraron ganas de echarse a reír. Lo vio mover la cabeza y se dio cuenta de que la estaba saludando. Le devolvió el saludo instintivamente. Luego, lo vio sonreír de manera sensual y se obligó a mirar al frente. Y cuando el semáforo se puso en verde, pisó el acelerador. No quería que aquel tipo pensase que quería coquetear con él, por guapo que fuese. Hacía tiempo que había aprendido que no era oro todo lo que relucía. Crawford se lo había demostrado. Tomó la salida que conducía al hospital y no pudo evitar pensar que no sabía que hubiese hombres tan guapos en Royal, Texas. Aunque no los conociese a todos, se habría fijado en uno al fin y al cabo. Royal era una ciudad bastante pequeña. ¿Y si volvía a encontrárselo? Nada. No tenía tiempo ni ganas de tener una relación. Ya las había tenido en el pasado y ninguna había salido bien. Por eso se había mudado de Irvine a Royal el año anterior, para empezar de cero. Aunque sabía que cambiar de ciudad era solo parte de la solución, había llegado a la conclusión de que una mujer no necesitaba estar con un hombre poco recomendable para tener problemas. Las cosas también le podían ir mal estando sola. Lady Lohelber rió al ver cómo pisaba el acelerador la atractiva mujer que se había detenido a su lado. Entonces pensó en su amigo, Bradford Price, al que alguien estaba intentando arruinarle la reputación. De acuerdo con lo que éste le había dicho por teléfono un rato antes, el extorsionista había cumplido con su amenaza. Alguien había dejado un bebé en la puerta del Club de Ganaderos de Texas, con una nota que decía que era el padre. Tomó su teléfono móvil en cuanto se puso a sonar, sabiendo quién lo llamaba antes de responder. Sé que, ¿dónde estás? Llegaré en unos minutos, y te prometo que voy a llegar al fondo del asunto. No sé qué broma de mal gusto me están queriendo gastar, pero te juro que ese bebé no es mío. Sé que sintió. Eso se arreglara con una prueba de paternidad, Brad. Así que tranquilízate. No tenía motivos para no creer a su mejor amigo si éste le decía que el niño no era suyo. Cook no le mentiría acerca de algo así. Eran amigos desde que habían compartido habitación mientras estudiaban en la Universidad de Texas. Después de terminar sus estudios, Brad había vuelto a Royal a trabajar en el imperio bancario de su familia. De hecho,
Había sido este quien le había sugerido que se fuese a vivir a Royal cuando él le había contado su intención de marcharse de Beth. Sé que había conseguido una pequeña fortuna y muy buena fama como asesor de seguridad en todo Texas. En esos momentos podía vivir donde quisiera y escoger los casos en los que quería trabajar. Y también había sido Beck quien lo había puesto en contacto con Yuri Buffeo, otro detective privado de Royal, que tenía una empresa de seguridad y buscaba un socio. Había animado a Zeke a volar a Royal, y él se había enamorado a primera vista de la ciudad y se había llevado bien con Darius desde el principio. De eso habían pasado 6 meses. Al trasladarse a la ciudad no había imaginado que su primer cliente sería ni más ni menos que su mejor amigo. Apuesto a que Abigail está detrás de esto. La acusación de Blake interrumpió los pensamientos de Zeke. Abigail Langley y que estaban disputándose acaloradamente la presidencia del Club de Ganaderos de Texas. No tienes ninguna prueba y, hasta el momento, no he conseguido encontrar la relación entre la señorita Langley y esas cartas anónimas que has recibido, Brad. Pero te aseguro que si tiene algo que ver con el tema, la descubriré. Ahora, espérame sentado, no tardaré en llegar. Colgó el teléfono sabiendo que pedirle a Ray que lo esperase sentado era una pérdida de tiempo. Suspiró. Brad había empezado a recibir cartas de chantaje 5 meses antes. Sé que no pudo evitar pensar que si hubiese estado en su mejor momento, habría resuelto el caso hacía meses y no habrían abandonado a un niño en el club. Sabía muy bien lo que era eso. Con 33 años, todavía le dolía haber sido abandonado, aunque su madre no lo había dejado delante de una puerta, sino con su hermana, y no había vuelto a aparecer hasta 16 años más tarde. Por entonces, él estaba ya en el último año de universidad y su madre solo se había quedado el tiempo suficiente para ver si sé que tenía alguna oportunidad de jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Intentó no pensar en aquella época tan dolorosa de su vida y concentrarse en el problema que tenía entre manos. Si se suponía que dejara un bebé en el club, con una nota que decía que el padre era que era una broma, no era nada graciosa, y sé que pretendía asegurarse de que Glick y él serían los que rieran los últimos al descubrir a la persona responsable de un acto tan vil. Nada más llegar a la planta del hospital en la que trabajaba, Seila se dio cuenta de por qué la habían llamado. Había varias enfermeras de baja por enfermedad y las urgencias estaban llenas de pacientes con todo tipo de dolencias, desde aquellos con gripe hasta un hombre que había estado a punto de perder un dedo mientras cortaba un árbol en su jardín. También había un par de afectados por accidentes de tráfico de poca importancia. Al menos de uno de los accidentes había salido algo bueno, un hombre le había pedido a su novia que se casase con él, pensando que estaba más grave de lo que lo estaba en realidad. Hasta Seila tenía que admitir que había sido un momento muy romántico. Algunas mujeres tenían mucha suerte, así que has venido en tu día libre, ¿eh? Seila miró a su compañera y sonrió. Jill Lanier también era enfermera. Se habían conocido el día que había llegado al hilo Odloyono y se habían hecho amigas. Ella se había mudado a Royal sin conocer a nadie allí, aunque no le había importado. Estaba acostumbrada a estar sola. Era la historia de su vida. Estaba a punto de responder a Jill cuando unos gritos la interrumpieron. Se giró y vio a 2 policías con un bebé llorando. Tanto Jill como ella corrieron a recibirlos. ¿Qué ocurre, oficiales?, les preguntaron. Uno de ellos, el que tenía al bebé en brazos, sacudió la cabeza. No sabemos por qué, flojita, comentó frustrado. Alguien la ha dejado en la puerta del Club de Ganaderos de Texas y nos han dicho que la traigamos aquí. Seila sabía que el Club de Ganaderos de Texas había sido fundado por un grupo de hombres que se consideraban protectores de Texas y que entre sus miembros estaban los más ricos del estado. Lo bueno era que el club apoyaba muchas buenas causas en la comunidad. Gracias a él, había una unidad nueva de oncología en el hospital. Jill tomó al bebé en brazos y este lloró todavía con más fuerza. ¿En el club? ¿Por qué iba a hacer alguien semejante cosa? ¿Quién sabe por qué abandona a la gente a sus hijos?, dijo uno de los policías. Parecía contento de haberle pasado al bebé a otra persona. Jill, que era un par de años más joven que Seila, estaba soltera y no tenía hijos, y lo miró como preguntándole qué se suponía que debía hacer con el bebé. Había una nota para los servicios sociales, según la cual Kekorek B es el padre. Seila arqueó una ceja. No conocía a Redopok en persona, pero había oído hablar de él. Su familia formaba parte de la alta sociedad. Al parecer, había ganado muchos millones con la banca.
¿Y va a venir alguien de los servicios sociales? Preguntó Seila en voz alta, para que se la oyera por encima del llanto del bebé. Sí, Price dice que el bebé no es suyo. Hay que hacer una prueba de paternidad. Seila asintió. Eso tardaría un par de días, incluso una semana. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer con la niña hasta entonces? Preguntó Jill mientras la mecía entre sus brazos, intentando tranquilizarla sin mucho éxito. Tenerla aquí, respondió uno de los policías retrocediendo como si fuese a echar a correr. La trabajadora social viene de camino. La niña no tiene nombre, al menos, que sepamos. El otro policía, el que había llegado con el bebé en brazos, comentó. Lo siento, pero nosotros tenemos que marcharnos. Me ha vomitado encima, así que tengo que pasarme por casa a cambiarme de ropa. ¿Y el informe policial? Preguntó Seila cuando ya se alejaban. Está terminado y, como he dicho, viene una trabajadora social de camino, repitió el policía. No puedo creer que nos la hayan dejado aquí, Jill. ¿Qué vamos a hacer con ella? Una cosa está clara. Tiene unos buenos pulmones. Seila sonrió. Vamos a seguir el procedimiento y a examinarla. Tal vez llore porque le ocurre algo. Llamemos al doctor Uller. Yo llamaré al doctor Uller. Te toca sujetarla a ti, le dijo Jill, pasándole al bebé antes de que a Seila le diese tiempo a contestar. Cariño, tranquilízate, le dijo a la niña para calmarla. Salvo cuando había trabajado en la planta de pediatría del hospital. Nunca había tenido a un bebé en brazos. Lois tenía 2 hijos y estaba embarazada del tercero. Leigh solo había visto 2 veces a sus sobrinos de 5 y 3 años. A su hermana nunca le había parecido bien que su padre se hubiese casado con la madre de Seila y ésta sentía que era ella la que lo estaba pagando. Lois, que era 4 años mayor que ella, nunca había querido aceptarla. Seila siempre había tenido la esperanza de que algún día cambiase de actitud, pero, por el momento, no había ocurrido. Apartó a Lois de su mente y continuó sonriendo al bebé, que la miró con sus bonitos ojos marrones y, de repente, dejó de llorar. De hecho, sonrió y 2 hoyuelos aparecieron en sus mejillas. Seila no pudo evitar echar a reír. ¿De qué te ríes, muñeca? ¿Te parezco gracioso? La niña volvió a sonreír de oreja a oreja. Eres una preciosidad cuando sonríes, continuó ella. Hasta que sepamos tu nombre, te llamaré Sunie. El doctor Osrep viene de camino y a mí me necesitan en la 4ª planta, le dijo Jill, yendo hacia el ascensor. ¿Cómo has conseguido que deje de llorar? Seila se encogió de hombros y volvió a mirar al bebé, que seguía sonriéndole. Supongo que le gusto. Eso parece, dijo una voz profunda y masculina a sus espaldas. Seila se giró y se encontró con los ojos marrones más bonitos que había visto en un hombre, unos ojos que no era la primera vez que veía. Lo reconoció al instante. Era el tipo cuyo coche se había detenido al lado del suyo en el semáforo. El hombre que le había sonreído sensualmente antes de que se marchara. Al parecer, no había servido de nada, ya que volvía a tenerlo allí en persona.